Componentes de redes de la información. Dentro de los temas que nosotros veremos son los componentes de las redes y la comunicación del mundo centrado en la red. Este tema pertenece al espacio curricular de redes informáticas 1 del duodécimo de informática de bachillerato. Primero que todo tenemos que ver qué es la comunicación y tenemos que entender que desde el inicio de los tiempos todos los humanos o todas las personas, o los seres vivientes hemos tratado de comunicarnos. Eso nos ha impulsado la necesidad de poder transmitir ideas. La humanidad a través del tiempo ha buscado diferentes tipos de mecanismos para resolver el problema. Entre ellos, podemos entender que existen diferentes lenguas, así como pudieron existir otras formas de comunicación por medio de señas. En la antigüedad se comunicaban por medio de imágenes, jeroglíficos y otros. Entonces esto ha surgido por la necesidad del ser humano. Pero ¿qué tiene que ver la comunicación con todo eso? Que la comunicación a nosotros nos enseña todo lo que es lo importante dentro de un medio. Para poder entender cómo trabajan las redes informáticas, tenemos que entender cómo funciona la comunicación. Esto sería como pedirle una dirección a una persona y que nos dijera en mandarín. Es un ejemplo que colocamos ahí donde con esto podemos entender que las personas no entenderían aún así le hablaran en otro lenguaje, siempre y cuando tiene que ser la misma forma de comunicación. Para que exista la comunicación tienen que haber ciertos elementos, entre ellos el emisor, que es la persona que envía el mensaje, el receptor, que es la persona que lo recibe, perdón, el transmisor, el código, que es la forma en la que se distribuye, el sistema de transmisión, que es el medio, y el destinatario, sea donde se dirige. La comunicación a través del mundo. Cuando nosotros hablamos de que la comunicación en el mundo ha evolucionado, podemos entender que con esta situación que estamos viviendo, la comunicación ha sido dependiente del Internet. En este caso, todo lo que tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, ha pasado a el área del Internet. Eh, Muchos de nosotros antes utilizábamos otros tipos de medios, íbamos físicamente a las empresas o utilizábamos el medio de pasar comprando en algunos lados y hoy han surgido nuevos elementos como los delivery que utilizan aplicaciones a través de internet para poder hacer pedidos. En otros lugares también, en otras empresas han utilizado el internet para evitar el contacto con las personas. También así podemos hacer una consulta médica a través de una videollamada o establecer las clases a través de una videollamada, entre otras cosas. Pero todo esto no hubiera sido posible si las redes de comunicación no se hubieran miniaturizado. Esto ha jugado un papel central en el actual desarrollo de todos los dispositivos electrónicos reduzcan su tamaño y que sean más portables, que sus precios sean más cómodos y sean accesibles a las personas por medio de la oferta y la demanda, habiendo así las oportunidades de que todos tengamos un dispositivo móvil para poder comunicarnos. La existencia de una tendencia orientada hacia los servicios de dispositivos finales, que le llamamos celulares, tablets y todo lo demás, es una clara ejemplificación de cómo la información ha pasado a nuestra mano. Así podemos ver que la computación ha cambiado nuestra vida. Eh, Podemos hacernos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nosotros mandamos un correo en físico? Eh, Prácticamente nunca, algunos de ustedes, y algunos lo hicimos hace años, y nuestra vida se ha hecho mucho más activa, mucho más eficaz, mucho más rápida. E inclusive en las empresas no existen los medios escritos, todo se está manejando a través de Internet. Cuando decimos se maneja a través de Internet, por medio de correos electrónicos, comunicados, la información se ha vuelto más eficaz. Se dice que la empresa que no logra transformar su información de forma digital tiende a ser obsoleta o tiende a desaparecer. ¿Qué es Internet? Internet es una red informática mundialmente descentralizada formada por la conexión de diferentes dispositivos mediante un protocolo especial de la comunicación que nos proporciona una serie de servicios de gran valor a nuestra vida cotidiana.
Cuando hablamos de centralizada, estamos hablando que el Internet no está en una comunidad, sino que está a nivel mundial. Son miles y millones de computadoras y billones conectadas entre sí, o dispositivos finales. Cuando hablamos de protocolo, estamos hablando, un protocolo es la palabra que define a todo el conjunto de reglas por medio de los cuales establece una comunicación o un fin. Por ejemplo, el protocolo para que usted fuera a clases presenciales en el instituto era de que usted fuera con un uniforme. Entonces, que usted fuera a cierta hora, esos son protocolos. Cuando hablamos de red, es un conjunto de elementos interconectados entre sí. Los dispositivos que componen la arquitectura de Internet pueden ser dispositivos finales o dispositivos intermedios. Dentro de los dispositivos intermedios constituyen los que nos hacen llegar la información, están los routers, los firewalls y los amplificadores de señal y modems de comunicación. Entre los amplificadores de señal que comúnmente nosotros observamos, cuando nosotros vemos un cable coaxial, existen estos amplificadores de señal por cada cantidad de metros. Y lo mismo pasa con los cables de internet. Entre los dispositivos finales que tenemos, que son los que interactúan directamente con el usuario, computadoras portátiles, las tablets, los celulares e inclusive los Smart TV, porque también reciben información. Cuando hablamos de las redes, estas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder llenar las aplicaciones y servicios. Y estos manejan con diferentes infraestructuras y tienen que evolucionar continuamente. Se dice que para que una red cumpla el requisito de la misma, tiene que tener cuatro funciones o tiene que ser capaz de hacer cuatro cosas. La primera, tiene que ser escalable. Cuando hablamos de escalabilidad, estamos hablando de que la red se puede ir aumentando en tamaño. O sea que si usted tiene conectados 10 dispositivos, le permite conectar 20, 30, 40 y así sucesivamente. Cuando hablamos de tolerancia a fallas, las redes tienen la capacidad de que si un medio de comunicación falla, tiene otros medios alternativos por los cuales comunicarse. Cuando hablamos de calidad de servicio, estamos hablando de que las redes tienen que tener la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, yo hago una videollamada y la videollamada no se debería de entrecortar. Se le da prioridad a los tipos de datos, ya sea UDP o TCP. Y por último, estamos hablando de seguridad. Tienen que ser lo suficientemente seguras para poder transmitir datos a través de ellas. Porque, por ejemplo, las grandes compañías que transmiten información, como por ejemplo la embotelladora de Sula, tabacalería hondureña y un montón, este tipo de empresas manejan información de gran escala, así como los bancos. Ahora entramos al tema de la comunicación a través de la red. Como aprendimos anteriormente, los elementos interconectados entre sí forman una red. eh, y estos se rigen a través de un conjunto de reglas o protocolos. Entonces podemos definir que las redes de datos son el conjunto de dispositivos que interconectados entre sí con el objetivo de intercambiar información. En la actualidad el modelo de redes se basa más en el concepto de conmutación de paquetes, muy importante esto. ¿Y qué es esto? Es un proceso de segmentación de la información en paquetes más pequeños. Por ejemplo, usted tuviese una caja de un tamaño de 2 por 2 metros, entonces esta caja se dividiría en pequeñas partes hasta que llegue a su lugar de destino y se vuelve a armar. Eso es lo que hablaríamos nosotros de conmutación de paquetes a través de la red. Para entender esto, tenemos que entender que la red atraviesa los datos por medio de unos y ceros. Se utiliza altas y bajas de electricidad donde uno es encendido y cero es apagado. A esto se le llama bits y esta es la manera de comunicación de la computadora. Esta cadena de bits es dividida en segmentos más pequeños, las cuales se agregan otros datos de control que se envían a través de cada uno de ellos y se mandan a través de la red. Proceso es muy complejo y tiene que tener eh, un protocolo para que pueda trabajar a través de Internet y pueda solicitar la información sin que se pierda. Ahora entramos al tema tipos de redes. Cuando hablamos de tipos de redes, estamos hablando de cómo se divide, cómo podemos clasificarlas, cómo presta el servicio, cómo puede estar compuesta. Para empezar, vamos a repasar un término de informática uno que es hardware, que es todo lo físico que nosotros utilizamos, y software, que es todo lo que tiene o requiere sistemas aplicativos o sistemas de información. Las redes las podemos dividir
en el tipo de medio que utilizan, el tipo de servicio, la ubicación y la forma en la que se conecta. Cuando hablamos según el tipo de medio que se utiliza, pueden ser de dos tipos: tipos inalámbricas y tipos cableadas o que utilizan cable, lógicamente, o alámbricas creo que le llaman también. Las redes inalámbricas son todas aquellas que utilizan el tipo de señales microondas, por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth, Li-Fi y otras. Infrarrojo también va incluida. Cuando hablamos de redes cableadas, son aquellas redes que utilizan los medios físicos como cables para poder conectarse. Entre ellas tenemos las redes de fibra óptica y las redes de cobre. Cuando hablamos de redes de fibra óptica, hablamos de redes de haces de luz que transmiten información a través de puntos de luz, que son las más rápidas hasta el momento, ¿verdad? Según el servicio que prestan, pueden ser las troncales, redes de distribución y redes de acceso. ¿Cuáles son las redes troncales? Son las que interconectan múltiples empresas dedicadas al préstamo de servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, podríamos decir que la red de Tigo y la red de Claro tienen un punto troncal, o la red de un hotel, donde todas las redes se conectan, y en ese nodo es ahí donde todas las compañías envían la información del Internet para poder distribuirse a otro país. Entonces a eso se le llamaría una red troncal. Cuando una red troncal falla, el nodo se pierde completamente y el Internet se pierde en todo el país. Esto sería como decir, se pierde la tubería de donde nos dan el servicio de agua. Entonces, si esa tubería del servicio de agua se corta, todas las colonias, por decirlo así, van a perder el suministro de agua. Entonces, hay un punto donde todas las colonias se conectan, entonces esa sería la red troncal. Luego tenemos las redes de distribución. Esas son las redes que distribuyen cada una de las empresas para poder llegar a sus servicios. Y luego por último tenemos las redes de acceso, ya que por lo general es la distancia promedio que se conoce desde el punto de donde pasa el cable de la empresa hasta su casa o hasta el dispositivo final. Según la ubicación podemos tener LAN, que significa Local Area Network, que es una red de menos de 100 metros, según lo que establece la red Cisco. Y las redes WAN, que es una red amplia que puede ser una red de más de 100 metros, y hay otras medidas, pero ahorita solo las vamos a subdividir así. Estas hacen más que todo uso de conmutación de paquetes y están interconectadas entre sí. Se dice que dos LAN forman una WAN y así sucesivamente. En palabras más sencillas, si Juan Pérez tiene una red de internet, perdón, tiene una red en su casa y se conecta con la red de María Perdomo, entonces entre las dos interconectadas forman una WAN. Luego tenemos la forma en la que se conectan. Ya para terminar tenemos los tipos de topología. Se le llama topología a la forma en que se conecta. La primera, que es la más común, que es la red de estrella, que es la que todos nos conectamos, que dispone de un switch central y todas las computadoras se interconectan entre sí, ya sea Wi-Fi o no Wi-Fi, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Esta tiene la ventaja que si se daña un cableado o una comunicación entre uno de los dispositivos finales o entre una de las computadoras, como podemos verlo acá, no se daña la comunicación con las demás. Pero si se daña el nodo central, o sea, el switch, se fue la red. La topología árbol también es utilizada en las empresas y es la que utiliza de forma jerárquica. Una computadora central está en la parte superior conectando la información que se distribuye por medio del switch. Luego tenemos también en la forma en que se conectan la topología NIO, que últimamente ya no es muy utilizada. Cada dispositivo interconectado entre sí se conectaba entre otra y así sucesivamente, hasta que volvían a regresar al punto como un anillo. Entonces el último hace referencia al primero y envía una señal eh, que se va reproduciendo sucesivamente como repetidor cada uno. Pero este tipo de redes, como lo menciono, casi no se utiliza. Y por último tenemos también la topología bus, que se conectaba una máquina encima de otra desde un cable central, de modo que todos los dispositivos compartían el mismo cable. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, comunícate.